Hubo una época en que el corrido era la crónica del pueblo. No era solo música. Era periódico cantado. Era memoria viva. En los años 50, 60 y 70, la radio mexicana transmitía historias que hablaban de valentía, tragedia, traiciones y episodios reales que la prensa apenas mencionaba. Pero con el paso del tiempo, varios de esos corridos comenzaron a desaparecer del dial. No porque dejaran de gustar. No porque la gente olvidara las letras, sino porque el país cambió. Y la radio cambió con él. Hoy vamos a recordar 10 corridos clásicos que fueron saliendo de la programación habitual. Empezamos desde el puesto número 10. Puesto número 10, Carga Blanca, Los Alegres de Terán. Un movimiento, si no se quieren. Este corrido fue muy popular en los años 60. Narraba el transporte de mercancía ilegal sin rodeos ni metáforas. En su momento se escuchaba sin mayor escándalo, porque el corrido tradicional siempre contaba hechos tal como eran. Antes de avanzar, quiero pedirte algo. Escribe en los comentarios el nombre del corrido que más recuerdes haber escuchado en la radio de tu casa cuando eras joven. Tal vez lo oías con tus padres o con tus abuelos. Compartirlo aquí no es solo nostalgia, es mantener viva esa memoria entre todos. Con el endurecimiento del discurso oficial contra cualquier referencia al contrabando, muchas estaciones dejaron de programarlo. No hubo prohibición general. Simplemente empezó a desaparecer. Puesto número 9. El contrabando del Paso, Los Broncos de Reynosa. Me llevaron prisionero. Otro corrido que narraba cruces fronterizos y operativos fallidos. Fue parte habitual de la radio regional en el norte del país. Pero conforme la imagen pública del contrabandista comenzó a asociarse con violencia organizada, la programación se volvió más cuidadosa. Las emisoras preferían evitar canciones que pudieran interpretarse como glorificación. Así, poco a poco, fue saliendo de rotación. Puesto número 8. La muerte de Zapata, Antonio Aguilar. En Chinameca murió el agrarista. Este corrido histórico relataba la traición y muerte de Emiliano Zapata. Durante décadas fue símbolo de memoria revolucionaria. Sin embargo, en ciertos momentos políticos, algunas estaciones optaron por reducir canciones que revivieran episodios sensibles ligados a luchas agrarias y conflictos sociales. No desapareció del todo, pero dejó de sonar con la frecuencia que tuvo en los años 70. Puesto número 7. Valentín de la Sierra, Los Cadetes de Linares. Vuela, vuela, palomita, párate. Un corrido antiguo que contaba la historia de un hombre fusilado por no delatar a sus compañeros. Fue un himno de lealtad y resistencia. Sin embargo, su tono trágico y su relato de ejecución comenzaron a considerarse demasiado crudos para ciertos horarios familiares. En una radio cada vez más comercial y orientada al entretenimiento ligero, este tipo de historias duras perdió espacio. Puesto número 6. El corrido de Gregorio Cortés, versión de Ramón Ayala. Decía Gregorio Cortés con la... Basado en un hecho real de principios del siglo XX, narra la persecución de un hombre acusado injustamente. Fue muy difundido durante décadas. Pero con el tiempo, las referencias a enfrentamientos armados y persecuciones comenzaron a generar reservas en algunas estaciones. La radio buscaba suavizar su contenido. Y los corridos más directos empezaron a quedar fuera. Puesto número 5. Simón Blanco, Los Alegres de Terán. Mataron a Simón Blanco. Una historia fuerte, de honor y violencia. Durante años fue parte esencial de la programación norteña. Sin embargo, conforme la sensibilidad social cambió y la violencia dejó de verse como parte distante del pasado, muchas emisoras decidieron reducir este tipo de narrativas. El corrido tradicional hablaba sin filtros. La radio moderna empezó a filtrar más. En aquellos tiempos, nadie cuestionaba demasiado lo que sonaba. Era parte de la identidad cultural. Pero con la llegada de nuevas regulaciones, cambios en la publicidad y presión por mantener una imagen familiar, las listas comenzaron a transformarse. Las estaciones comerciales dependían cada vez más de patrocinadores nacionales. Y esos patrocinadores preferían contenidos menos
hacía falta una orden directa. Bastaba con ajustar la programación. Para quienes hoy tienen más de 60 años, este cambio fue evidente. Encendías la radio esperando escuchar las historias de siempre. Y empezaban a sonar más baladas románticas, más música ligera, menos corrido narrativo. Lo curioso es que el público no dejó de saber las letras. En reuniones familiares, en fiestas, en viajes por carretera, esos corridos seguían vivos. Lo que cambió fue el espacio público donde se escuchaban. Y aún nos faltan los primeros 4 lugares. Corridos que marcaron una época y cuya salida del aire fue todavía más notoria. Algunos por razones políticas, otros por presión social, otros simplemente porque la radio dejó de apostar por la crónica cantada y prefirió fórmulas más comerciales. En la siguiente parte del listado entraremos en los puestos más recordados. Canciones que fueron auténticos himnos y que, de un día para otro, dejaron de ser parte habitual de la programación nacional. Porque cuando una canción se repite durante décadas y luego desaparece del dial, no se borra. Se convierte en recuerdo. Y lo que viene ahora toca precisamente esos recuerdos más profundos. Seguimos con el conteo. Ya vimos cómo varios corridos tradicionales fueron saliendo poco a poco del dial. No por falta de público, sino porque la radio comenzó a cambiar su tono, su imagen y su programación. Ahora entramos en los 4 primeros lugares, donde la ausencia fue todavía más evidente. Puesto número 4, Heraclio Bernal, Antonio Aguilar. Aves de todos los rumbos. Este corrido relataba la vida de un personaje considerado bandolero por algunos y justiciero por otros. Durante muchos años fue habitual en estaciones regionales. Contaba persecuciones, enfrentamientos y resistencia frente a la autoridad. Con el paso del tiempo, y sobre todo en los años 80 y 90, algunas emisoras comenzaron a reducir la difusión de corridos que presentaran figuras fuera de la ley como protagonistas centrales. No se trataba de censura abierta. Era una decisión editorial. La radio buscaba proyectar una imagen más neutral y menos asociada a historias violentas. Para quienes crecieron escuchándolo, fue extraño notar su ausencia. Era parte del repertorio clásico. Puesto número 3, Rosita Alvirez, Los Cadetes de Linares. Rosita del alma mía, le de... Uno de los corridos más antiguos y conocidos. La historia de una joven que desoye una advertencia y termina en tragedia fue cantada por múltiples intérpretes durante décadas. Se escuchaba en ferias, en fiestas y en la radio con total naturalidad. Sin embargo, conforme la programación comenzó a orientarse hacia música más ligera y menos narrativa, este tipo de corridos extensos y con finales trágicos fueron perdiendo espacio. Las estaciones preferían canciones más cortas, más comerciales, con estribillos fáciles. Rosita Alvirez no fue prohibido. Simplemente dejó de ser prioridad. Puesto número 2, Laurita Garza, Los Cadetes de Linares. Tú no te puedes casar, no des... Un corrido profundamente recordado. La historia de una maestra que, llevada por los celos, termina cometiendo un acto irreversible. Durante muchos años sonó con fuerza en estaciones del norte y centro del país. Pero conforme la programación comenzó a evitar relatos explícitos de violencia pasional, este tipo de historias trágicas fueron perdiendo espacio. No era un corrido político ni de contrabando. Era una historia humana, intensa y directa. Sin embargo, la radio moderna empezó a preferir canciones menos narrativas y con menos carga dramática. Laurita Garza no fue prohibida oficialmente, pero dejó de estar en rotación frecuente. Para muchos mayores de 60 años, esa canción sigue siendo una de las más impactantes que se escucharon en la radio abierta. Puesto número 1, El hijo desobediente, Antonio Aguilar. Que le encargo a mi padre que no me entierre. Uno de los corridos más emblemáticos del repertorio clásico mexicano. Antonio Aguilar lo grabó y lo convirtió en referencia obligada del género. La historia del joven que ignora el consejo de su padre y termina enfrentando consecuencias trágicas fue parte fundamental de la radio durante décadas. Sonaba en programas matutinos, en especial
especiales dominicales y en fechas tradicionales. Era casi imposible no escucharla en algún momento del mes. Pero con el paso del tiempo, incluso los corridos tradicionales que hablaban de armas, duelos y fatalidad comenzaron a ser desplazados por música más ligera y comercial. No por polémica directa, sino por un cambio en el tono general de la programación. El hijo desobediente sigue siendo un clásico indiscutible, pero ya no ocupa el lugar central que tuvo durante años en la Radio Nacional. Y quizá eso resume todo. El corrido clásico no desapareció por completo. Cambió el espacio donde se escucha. Lo que antes era parte fija del dial, hoy vive más en la memoria y en reuniones familiares que en la programación diaria. Y mientras alguien siga cantando esas historias, nunca habrán salido del todo de nuestra historia sonora. Y aquí es donde surge la reflexión más importante. El corrido clásico no nació para ser suave. Nació para contar. Contaba guerras, traiciones, fusilamientos, contrabando, injusticias y hazañas. Era la manera en que los pueblos conservaban su versión de los hechos. Pero la radio comercial evolucionó. Llegaron nuevas reglas, nuevos patrocinadores, nuevas audiencias más jóvenes. Se buscó evitar cualquier contenido que pudiera generar controversia o incomodidad. No hizo falta una prohibición general para que muchos corridos dejaran de sonar. Bastó con ajustar criterios, horarios y prioridades musicales. Para quienes hoy superan los 50 o 60 años, el cambio fue claro. La radio que acompañaba el desayuno, el trabajo en el campo o las tardes en casa comenzó a sonar diferente. Menos relato, más fórmula. Y sin embargo, esos corridos siguen vivos. Siguen en la memoria. Siguen en reuniones familiares. Siguen en las letras que muchos aún pueden cantar completas sin equivocarse. Tal vez no suenan igual en el dial de la radio abierta, pero forman parte de una etapa donde la música no solo entretenía, también documentaba. Y quizá por eso duele un poco cuando dejamos de escucharlos en el espacio público. Porque no es solo una canción la que desaparece. Es una forma de contar el país. Hoy las nuevas generaciones conocen otros estilos, otros ritmos, otras historias. Y eso es natural. Cada época tiene su sonido. Pero para quienes crecieron con el corrido clásico en la radio, esas canciones siguen siendo algo más que música. Son recuerdo. Son identidad. Son una fotografía sonora de un México distinto. Y mientras alguien las recuerde, mientras alguien las cante aunque ya no suenen en la radio, nunca habrán desaparecido del todo.